This is WURN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. ¿Cuáles son los límites de la mente? ¿De qué es capaz un ser humano si logra alcanzar el máximo funcionamiento de su cerebro? ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos una vez más en este programa Fronteras de la Mente. Hoy quiero dividir el programa en dos partes. Primero, les voy a hacer un relato de lo que fue mi viaje a Puerto Rico durante el fin de semana pasado. Y más adelante vamos a hablar de algunas de las preguntas que nos han hecho amigos, oyentes y seguidores de este programa sobre si lo que estamos viendo en términos de masacres, de desastres naturales, de atentados, de violencia, tienen algún mensaje para la humanidad. Pero primero, vamos al viaje. Ustedes saben que a las pocas horas de que pasó el huracán María por allá por Puerto Rico, nos dimos a la tarea de lanzar una iniciativa para ayudar a la isla. Y como sabíamos que muchas personas iban a estar mandando medicinas, alimentos, primeros auxilios, agua, nosotros pensamos de que podríamos hacer algo diferente, y ya que quedó destruida toda la infraestructura eléctrica, se apagaron todas las plantas de generación de electricidad, las líneas de transmisión de alto voltaje fueron destruidas, los cables cayeron al suelo, la isla quedó absolutamente a oscuras. Todos los abonados al servicio eléctrico de Puerto Rico se quedaron en un completo apagón. Entonces se nos ocurrió que tal vez nuestra humilde aportación debería ser para ayudar al gobierno a poder restaurar el servicio eléctrico en algunos lugares, por ejemplo, como asilos de ancianos, como clínicas, lugares donde un pequeño generador de 5 o 6 mil vatios pudiera dar luz de una manera limitada para ciertas funciones elementales. Y también como se cayeron entre 30 y 40 millones de árboles, muchos de ellos sobre carreteras, pensamos de que sierras de gasolinas serían útiles para poder despejar algunas de estas vías. Y entonces con esa iniciativa pues nos dimos a la tarea de recaudar dinero. La recaudación no pudo ser mejor porque en apenas 12 días, logramos recaudar unos $32,000 y ya tenemos en este momento el primer cargamento que va a salir para la isla dentro de algunos días de 20 sierras de gasolina y 50 generadores eléctricos. Alrededor del mes de junio, mi esposa y yo compramos unos pasajes aéreos para ir precisamente el viernes 29 de septiembre a San Juan a una boda que habría de producirse al día siguiente o habría de celebrarse al día siguiente, 30 de septiembre. Por supuesto que con la llegada del huracán, inmediatamente la compañía aérea nos canceló el vuelo, nos dijo que esos pasajes quedaban cancelados y que nos daban el crédito para utilizarlos en otro momento. Cuando yo vi lo que estaba pasando, consideré que era importante viajar a la isla, llevar algún tipo de ayuda personalmente y a tratar de coordinar con funcionarios del gobierno de Puerto Rico la entrega posterior de los generadores y de las sierras eléctricas. A través de un amigo común, logré hacer contacto primero por correo electrónico y luego por teléfono con el subsecretario de Estado de la Gobernación, el doctor Eduardo Arosemena, y consideré que yo tenía que ir. Además, había una persona vinculada a la familia de mi esposa, un anciano de 80 años, que de pronto había quedado sin agua, sin electricidad, sin telefonía, y no se pudo preparar para el huracán, y temíamos por su vida. Entonces yo me llevé 2 maletas cargadas de cosas. Mi esposa compró 20 lámparas solares que se cargan por el día con la luz del sol y por la noche dan una luz fantástica. Se pueden utilizar como un farol para alumbrar una casa o como una linterna para guiarse por el exterior, y luego se cargan de nuevo al día siguiente con el sol. Y también llevé 20 cargadores solares que permiten
cargar un teléfono celular o hasta una computadora portátil. Llevamos radiecitos de pila y me llevé también 4 filtros, 4 sistemas de purificación de agua, porque con el apagón también quedó interrumpido el sistema de agua de alcantarillado, o sea, de agua potable, del servicio de aguas y alcantarillado se interrumpió y el agua potable no estaba llegando a las comunidades. Y estos sistemas, aunque pequeños, pueden purificar hasta 18,000 galones cada uno. Entonces me llevé 4 de estos sistemas en las maletas y los regalé allí en Puerto Rico. El viaje fue muy productivo, fue un viaje difícil. Salimos de acá de Miami en un avión de pasajeros, íbamos nada más que 32 personas, 2 éramos civiles, los otros 30 eran militares que iban con su uniforme, con sus mochilas, a cumplir misiones enviados por el ejército de Estados Unidos a la isla. Salimos de acá cerca de las 7 de la mañana y como a las 9:30 estábamos aterrizando en el aeropuerto de San Juan. El aeropuerto, por supuesto, estaba bastante afectado, no tenía electricidad, estaba trabajando con un generador. El radar se lo habían instalado el día antes porque también fue destruido y estaba operando con un radar prestado por el ejército de Estados Unidos y había un mal olor, un olor muy desagradable dentro de la terminal aérea. De ahí pasamos a recoger nuestras maletas y cuando salí al exterior me encontré con que toda la vegetación, ya eso lo había visto desde la ventanilla del avión cuando el avión estaba aterrizando, toda la vegetación en Puerto Rico había desaparecido. Nada más que quedaban los troncos de los árboles y algunas ramas fuertes, pero todas las hojas se las llevó el viento del huracán. Puerto Rico pasó a ser de una isla verde a una isla completamente color café, color gris. Además, estaba lloviendo copiosamente en ese momento en San Juan y en toda la isla, lo cual pues hacía el día un poco más tenebroso, un poco más sombrío. Un amigo tuvo que hacer 5 horas de cola la noche antes para conseguir gasolina porque el viaje mío estuvo en peligro hasta el último minuto, ya que yo no podía alquilar un automóvil, tampoco había automóviles para la renta ni en el aeropuerto ni en ningún lugar, porque estos lugares tampoco tenían electricidad y los pocos automóviles que habían quedado disponibles para alquiler ya habían sido alquilados por personal de FEMA y del ejército de Estados Unidos que había llegado allí 3 o 4 días antes. Este amigo alquiló, mejor dicho, este amigo que tiene un automóvil hizo una cola de 5 horas para lograr $20 de gasolina para luego servirme de transporte. Fue él quien me recogió en el aeropuerto y así salimos por toda la carretera hacia el este, pegado a la costa, visitamos Canóvanas, Loíza, Río Grande, llegamos a Luquillo y así pude apreciar la destrucción tan grande que el huracán hizo en toda esa zona, sobre todo en la infraestructura eléctrica, los cables en el suelo, los postes de teléfono, los postes de electricidad, los postes de telefonía celular, todos estaban en el suelo y Puerto Rico pues estaba completamente a oscuras, incomunicado y al mismo tiempo sin agua potable en muchas regiones. De pronto veíamos a la orilla de la carretera 10 o 12 automóviles estacionados. Le pregunté a mi amigo qué pasaba y me dijo es que quedó una torre celular funcionando y cuando alguien descubre que hay señal, se arrima a la orilla de la carretera para hablar por teléfono y cuando alguien nota que alguien lo está haciendo, pues todos los demás hacen lo mismo para poder estar en el área de cobertura de esa antena celular y poder llamar a sus seres queridos en el extranjero. Las colas para comprar gasolina eran interminables. Vi 2 de ellas que tenían más de 1 milla cada una. En una de las estaciones se estaba vendiendo gasolina, en la otra estaban esperando a que llegara un camión cisterna y sin embargo la gente estoicamente estaba en cola, en fila, para cuando la gasolina estuviera a la venta. La mayoría de las personas en autos y la otra mitad de los que estaban allí a pie, empapándose en agua, con sus tanquecitos rojos para comprar gasolina para los generadores eléctricos que tenían en sus casas. Esa fue la primera experiencia. Pasé la noche en casa de unos amigos, alumbrándonos con un pequeño farol, y al día siguiente fui al Centro de Convenciones de San Juan para reunirme con las autoridades y tuve la oportunidad de entrevistarme con el doctor Arosemena, con quien había hecho contacto previamente por teléfono, y luego a través de él me entrevisté también con la jefa de despacho del gobernador, Ricardo Rosselló, para coordinar la entrega de los generadores cuando en los próximos días el envío o el cargamento sea enviado desde acá de Miami a San Juan. Y luego fuimos al viejo San Juan, recorrimos parte de Río Piedra, de Atorrey, de Isla Verde, antes de regresar al aeropuerto. Y vi mucha destrucción
y vi mucha infraestructura eléctrica que hay que hacerla de cero. También estuvimos en el barrio de Santurce, donde los cables eléctricos se convirtieron en una especie de madeja de espaguetis, así, una cosa verdaderamente difícil de explicar, pero que no podrá ser arreglado, no podrá ser restaurado, tendrá que botarse todo y volverse a hacer de cero. Y de ahí fuimos para el aeropuerto para venir para Miami al día siguiente por la tarde, y para sorpresa mía, muy agradable sorpresa, ya el aeropuerto tenía electricidad, por lo menos en esa parte de la terminal A, había aire acondicionado y el mal olor del día antes se había casi que disipado, así que fue una experiencia grata. Sin embargo, habían miles de personas en el aeropuerto con semblantes muy sombríos, nadie reía, familias enteras tratando de conseguir un asiento en un avión para escapar de la isla. Y allí me puse a conversar con un funcionario del aeropuerto y me dijo, se estima que se están yendo alrededor de 4 o 5 mil personas todos los días para los Estados Unidos, mayormente para la Florida y para el área de Nueva York y New Jersey. Familias enteras, muchos de ellos con sus perritos, muchas personas ancianas en silla de ruedas. Y la persona que me hizo este comentario me dijo, esperamos que si esto no cambia, entre 200 y 250 mil personas pudieran abandonar Puerto Rico en lo que queda de este año antes del 31 de diciembre. Eso es muy lamentable, muy peligroso, porque además se está yendo mucha gente joven, preparada, personas que tienen estudios, personas que eran abogados, ingenieros, maestros de escuela, que simplemente no están dispuestos a esperar varios meses para que regrese la electricidad y ellos puedan volver a normalizar su vida. Entonces, como tienen familiares o amigos acá en Estados Unidos, han optado por emigrar y no hay un problema migratorio porque son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, pues han decidido recoger algunas pertenencias, cerrar sus casas, montarse en un avión y venir para acá a buscar una nueva vida. Sospecho que mucha de esa gente no va a regresar, que mucha de esa gente, cuando llegue aquí, cuando pasen 3 o 4 meses y tal vez consigan un empleo y alquilen un apartamento o una casa, empiecen a echar raíces, manden a los hijos a la escuela y probablemente para el año que viene, cuando la electricidad tal vez ya haya llegado a las barriadas donde vivían, decidan quedarse acá y no volver a la isla. Así que la isla enfrenta un panorama sombrío, un panorama difícil y una situación incierta. En cuanto a lo que ha dicho el gobierno esta semana, bueno, hasta este momento el 50% de la población ya tiene agua potable, pero también el otro 50% no la tiene. Solamente el 10% tiene electricidad, pero el otro 90% no la tiene. El aeropuerto afortunadamente está funcionando normalmente a plena capacidad y las 24 horas. El servicio de telefonía celular solamente se ha podido restaurar en el 35%, quiere decir que el otro 65% de la isla o de los abonados no tienen todavía señal celular. Y la ayuda comienza a llegar gracias a la militarización que hizo el ejército de Estados Unidos, comienza a llegar a las regiones más inaccesibles en el centro de la isla, en las montañas, que han quedado completamente desconectadas de las áreas urbanas de la costa. Los lugares más fáciles para uno moverse son las carreteras del norte de la isla que van desde San Juan hacia el oeste, hacia la ciudad de Aguadillas, o desde San Juan hacia Fajardo por la carretera del este. Pero las carreteras interiores de montañas están completamente colapsadas, muchas de ellas porque los arroyos vieron de pronto crecidas descomunales de agua que venían de las montañas, con piedras, con árboles, con lodo, y terminaron llevándose los puentes. Entonces hay muchas carreteras donde los puentes han desaparecido y donde antes había un pequeño arroyo, un pequeño hilo de agua, pues ahora hay un abismo tremendo por la erosión que la inundación provocó. Y en muchos otros lugares hay miles de árboles que están todavía taponando estas vías y no se puede llegar a despejar estos escombros porque a su vez falta el puente que permitiría la conexión o el transporte de estos equipos pesados para abrir el camino. Así que la situación en el interior de la isla sigue siendo muy difícil. En algunos casos el ejército americano está utilizando helicópteros para llevar suministros, agua y comida a algunas regiones que han quedado incomunicadas. Esto es lo que tenemos en este momento de Puerto Rico. Les había dicho que iba a partir el programa en 2 mitades,
porque mucha gente nos ha escrito a través de Facebook o nos han llamado por teléfono o nos han encontrado y nos han hecho una pregunta que tiene diferentes formas de hacerse, pero en el fondo una misma interrogante. Y es que lo que ha ocurrido en Puerto Rico no ha sido único. Recuerden que primero pasó un huracán por las Islas Vírgenes que destruyó y devastó parte de estas islitas como Dominica, como San Croix, como la isla de Barbuda, que han quedado completamente arrasadas. En el caso específico de Dominica, los 1.800 residentes que vivían ahí tuvieron que ser evacuados y la isla en este momento está completamente desierta. Otro huracán pasó por Cuba, por el norte de Cuba, que afectó a cerca de 30 o 40,000 personas de una manera muy fuerte en el norte de la isla. Algunas de esas personas todavía viven, han perdido sus hogares, viven en refugios, no tienen luz eléctrica y lo perdieron prácticamente todo. Y luego, pues, no les tengo que decir lo que pasó acá en la Florida, la mayor evacuación en la historia de los Estados Unidos, cuando unas 7 millones de personas salieron huyendo de la Florida hacia el norte, tratando de escapar de un huracán llamado Irma, que amenazaba con destruir gran parte de nuestro estado. Y muchas personas nos han preguntado, estos desastres naturales, los atentados recientes que hemos visto, las masacres, este mismo asunto que ha ocurrido en la ciudad de Las Vegas, con más de 50 muertos, ¿nos están indicando algo? ¿O son simples coincidencias de eventos luctuosos que se están dando en el mundo? Yo no lo sé, pero me remonto a un estudio sobre la escatología que personalmente comencé a realizar a finales de la década del 80, por allá por el año 88, 89, y que luego terminó en 2 pequeños libros que escribimos en los primeros años de la década del 90, y que tenía que ver con un análisis, con un estudio de las profecías que venían ocurriendo en diferentes partes del planeta. Yo tuve personalmente la oportunidad de entrevistar a algunas de las personas que estaban recibiendo estas profecías, que tenían o decían tener contactos con la Virgen María o con Jesucristo o con ángeles que les comunicaban eventos futuros que iban a ocurrir en la humanidad. Algunas de estas personas eran prácticamente que analfabetos, no tenían cultura, no tenían ningún tipo de estudio y de pronto escribían cosas sumamente detalladas, sumamente elaboradas, tanto en términos geopolíticos, en términos históricos, en términos geográficos, que a veces no eran congruentes con su preparación académica. Por ejemplo, la señora Amparo Cuevas, una señora de El Escorial, un lugar de España próximo a Madrid, la señora Amparo Cuevas no sabía leer ni escribir y, sin embargo, cuando relató verbalmente lo que un ángel le contó, pues el relato fue fascinante y sobre Amparo Cuevas se hicieron grandes estudios y algunos exégetas bíblicos, algunos teólogos estudiaron lo que ella dijo sobre lo que habría de ocurrir en la humanidad y realmente no pudieron dar una explicación. Yo tuve la oportunidad acá en Miami de conocer al señor Bernardo Martínez. Bernardo Martínez era un nicaragüense muy humilde, un campesino nicaragüense, que era sacristán de una iglesia. Tendría en ese momento unos 35 o 40 años de edad. No había pasado el 6º grado de escolaridad y tuvo una serie de fenómenos místicos con la Virgen María y terminó escribiendo una serie de relatos fascinantes que luego fueron publicados en Nicaragua, en la región de Cuapa. Patricia Talbot era una jovencita de 16 años, estudiante de high school de la localidad de Cuenca, en Ecuador, cuando tuvo también estas apariciones y recibió este conocimiento, esta información del más allá, que hablaba de aumento de desastres naturales, de acciones terroristas. Todo esto es mucho antes de la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York, muchísimo antes de que se destruyeran las embajadas de Kenia y de Tanzania. Y Patricia Talbot, por su inocencia, yo la conocí, la entrevisté varias veces, daba una apariencia de una persona completamente inocente, sin ningún tipo de maldad, incapaz de mentir y mucho menos de tejerse esta trama
como fruto de su propia imaginación. Fue estudiada Patricia Talbot por eruditos y por investigadores, fue estudiada por mucha gente muy preparada, inclusive se ordenó un estudio de su caso por parte de las autoridades católicas del episcopado ecuatoriano y todo parecía que Patricia Talbot estaba diciendo la verdad. Otro caso fascinante fue el de Nancy Fowler. Nancy tal vez fue de todas estas personas la más conocida aquí en el sur de la Florida, porque Nancy recibió una serie de visiones y de mensajes del cielo en la ciudad de Conyers. Conyers queda al sur de Atlanta, en Georgia, y miles de personas de aquí del área de Miami-Dade y de Broward fueron en peregrinaje allá en los años 90 a conocerla, a ver lo que estaba pasando y asistir a estos eventos religiosos que se daban una vez al mes en Conyers. Christina Gallagher también fue una persona a la que conocí, e inclusive serví de intérprete en 2 ocasiones para ella dar unas conferencias en Puerto Rico, por allá por los años 99, 2000. Christina Gallagher, irlandesa, viajó a Puerto Rico en esas 2 ocasiones acompañada de un sacerdote que era su director, su consejero, y Christina también relataba unas cosas espeluznantes que había escuchado, que le habían dicho desde el más allá, de eventos que habrían de ocurrir. Vasula Ridden fue otra persona que desde el otro lado del Océano Atlántico viajó acá, viajó a Estados Unidos, viajó a Miami, viajó a Puerto Rico, viajó a México, con un mensaje muy similar. Vasula, griega, había nacido en Grecia, se casó con un británico, de ahí su apellido, y Vasula también había tenido estas manifestaciones sobrenaturales. De Vasula se escribió mucho, fue muy estudiada. Y cuando digo fue, no quiere decir que estas personas hayan fallecido, sino que todos estos hechos ocurrieron entre 1985 y el año 2005. En ese periodo de 20 años hubo una proliferación, una abundancia extraordinaria de personas que de diferentes partes del mundo, sin conocerse entre sí, sin hablar el mismo idioma, sin tener el mismo grado de preparación académica o de preparación escolar, prácticamente que hablaban el mismo lenguaje, o sea, decían las mismas cosas, unos en inglés o en griego o en español o en otros idiomas, pero al final era el mismo mensaje, era el mismo contenido, como Cindy Kane en Arkansas, una persona a la cual también yo conocí y de la cual tuve la oportunidad de traducir del inglés al español parte del material que ella había recibido. Y el análisis en general hablaba en ese momento, en ese periodo de 20 años más o menos transcurridos entre 1985 y el año 2005, de un aumento muy elevado de desastres naturales que han ocurrido, pero también de acciones terroristas de un nivel de salvajismo extraordinario. Recordemos que fue precisamente en ese tiempo en que las profecías estas proliferaron por el mundo entero, cuando en África se dio la matanza de Ruanda, donde murieron prácticamente que a machetazos, algunas veces quemados vivos, cerca de 2 millones de africanos, mientras el mundo no hizo nada para detener aquella masacre. Y luego pues vinieron acciones terroristas en Afganistán, en Irak, en Siria, en Libia, y actualmente muchos de estos conflictos y de estas guerras no han terminado, en Yemen, en Nigeria, donde han muerto millones de personas de una manera violenta. Guerras, revoluciones, hambrunas. Algunas personas nos han preguntado, ¿esas cosas nos indican un mensaje? ¿Tienen alguna relevancia profética? Yo personalmente creo que sí, que además está profetizado todo esto en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en la Torah judía, en los libros sagrados, inclusive de otras religiones que no son la cristiana, como las personas que creen en el budismo o en estos otros movimientos religiosos asiáticos, tienen todos estos textos sagrados, algunos de ellos que fueron escritos miles de años atrás, apuntan a que en un momento de espacio y de tiempo, la situación planetaria se agravaría de tal manera que el ser humano estaría desprendiéndose de su manera de vivir, porque no tendría más remedio que acercarse a la espiritualidad para buscar a Dios
para que Dios los salvara de la extinción, del exterminio. Yo no sé si estamos en ese tiempo. Hay muchísimos que opinan de que ya esto cae bajo lo que las Sagradas Escrituras y los exégetas bíblicos llaman el final de los tiempos, el momento en que la humanidad va a atravesar por dolores de parto. Y la Biblia utiliza precisamente en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, esta frase, dolores de parto, porque para una mujer en estado, el momento que le indica que el alumbramiento, que el parto está a punto de producirse, son los dolores de parto. Los dolores de parto que pueden durar unas horas, pueden durar unos días, hasta el momento en que el bebé nace. Y desde ese momento los dolores se hacen más frecuentes y más agudos, hasta el momento en que la mujer comienza a dar a luz, donde el dolor se agudiza profundamente. Aquellos que como yo hemos sido padres, yo he estado en 4 partos diferentes de mis 4 hijos, sé perfectamente el dolor que atraviesa la madre en el momento del alumbramiento. Y luego, pues, el dolor cesa y viene la gloria, la alegría del nuevo bebé, ¿no? El recién nacido. La Biblia utiliza este símil para hablar de un momento, de una transformación trascendente en la historia de la humanidad, de una época que termina y algo nuevo que nace, pero que viene acompañado de grandes desastres, de grandes acciones de violencia, inclusive de grandes convulsiones del orden universal. Por si acaso estamos entrando en el final de los tiempos, por si acaso estos desastres naturales, estas masacres, estos atentados, este derramamiento de sangre, este sufrimiento elevado, tiene algo que decirnos, yo me recomendaría a mí mismo y pues por supuesto, por el amor que siento por ustedes también, me atrevería humildemente a recomendarles a todos que busquemos a Dios. No lo busquemos en los textos sagrados, no lo busquemos corriendo a un templo, busquemos a Dios dentro de nosotros mismos. Busquemos a Dios en nuestro prójimo, busquemos a Dios en la naturaleza, busquemos a Dios porque Dios está por doquier. Abandonemos un poco tal vez nuestra intolerancia, nuestro materialismo, nuestro apego a cosas que realmente no tienen razón de ser. Seamos un poco más espirituales, un poco más pacientes, un poco más amorosos, un poco más tolerantes, un poco más atentos a las necesidades y al sufrimiento del prójimo. Extendamos un poco la mano hacia los lugares que en este momento necesitan de nuestra ayuda, porque a fin de cuentas eso es lo que nos va a salvar, como individuos, pero también como humanidad. Les dejo con esa inquietud, porque tal vez estos desastres naturales que nos han tocado vivir y que le están tocando vivir a los puertorriqueños, a los mexicanos, a otras partes en Centroamérica, en las Islas Vírgenes, los atentados, el sufrimiento de tanta gente que perdió seres queridos en el atentado de Las Vegas, nos indican de que la vida humana es mucho más que un teléfono o que una computadora, mucho más que una visita al mall o que una prenda lujosa. La vida humana, tal como Dios nos la ha enseñado, requiere del amor que cada uno podamos expresar y sentir por el prójimo. Porque a fin de cuentas todos pertenecemos a un mismo ente, todos somos seres humanos creados a imagen y semejanza del Todopoderoso y todos somos hermanos, independientemente de la fe que tengamos, del credo que profesemos o de la nación donde hayamos nacido. Tengan todos muy buen fin de semana porque realmente estamos saliendo en 2 momentos diferentes, el sábado y el domingo, en 2 horarios por Actualidad 1040. Así que feliz fin de semana. Hasta la próxima, hasta el próximo, en que tendremos por acá un distinguidísimo invitado que nos va a hablar de cosas mucho, mucho más importantes que los que yo les he traído en el día de hoy. Hasta entonces. Fronteras de la Mente con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente.